pupilar en el ojo izquierdo, la lesión va a estar en el lado derecho del cerebro, ¿cierto? Pero si ya voy después del quinto par craneano para abajo, normalmente las lesiones van a ser del mismo lado. Es decir, si yo tengo un síndrome vestibular, está ladeada la cabeza del paciente al lado izquierdo, ¿dónde creen que va a ser la lesión? No. Izquierdo, ¿no es cierto? Porque es del lado donde está la lesión. Y si mi paciente está con síndrome vestibular, ¿qué nervio craneano está lesionado? ¿Qué número es? El 8. Muy bien, ¿ya? Entonces esto es importante, esto es lo que quiero que lleguen a analizar cuando ustedes están haciendo el examen neurológico, ¿ya? Entonces acuérdense que hasta el cuarto par craneano, ¿cuál era el cuarto? ¿Cómo se llamaba el cuarto par craneano? Ah, ya, entonces hasta ese, todo lo que yo vaya revisando al paciente, valorando, si yo tengo un déficit ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho, la lesión va a ser contralateral, estar al otro lado. Y ya después de los otros par craneanos va a ser al mismo lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la valoración? Normalmente, bueno, esto es parte de una ficha clínica, de un examen neurológico. Cuando se hace un examen neurológico hay que hacer una ficha clínica muy aparte, muy específica para valorar toda la parte neurológica del paciente, que ya les voy a pasar. Pero es importante aquí, miren, solo con esta tablita ustedes ya pueden ir valorando al paciente, pueden ir poniendo un visto, una X, lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, con el primero, el olfatorio, habíamos hablado que podemos estimularle poniendo comida, un sinfín de cosas, ¿no es cierto? El segundo lo hacemos con la respuesta de amenaza, ¿no es cierto? El following es cuando ustedes, por ejemplo, utilizan ya sea una gasa, un hisopo o algo y le van indicando al paciente y él tiene que seguir el objeto, ¿ya? Y luego botan el objeto y él debe seguir el objeto. Eso me dice que el paciente está viendo, ¿no es cierto? Y aparte que estoy valorando el segundo par craneano, también puedo valorar el séptimo par craneano. ¿Cuál es el séptimo par craneano? El facial. Y dentro del facial también se puede valorar el parpadeo, ¿sí? Entonces al mismo tiempo que yo hago en la respuesta de amenaza, ¿qué hago? Hago esto, ¿no es cierto? Y cuando hago esto, ¿qué hace el paciente? Parpadea, ¿no es cierto? Parpadea porque está activando el séptimo par craneano, pero también porque está viendo y ahí está usando el segundo par craneano, ¿no es cierto? ¿Ya? El tercero, que es el oculomotor, pues ¿qué tenemos que observar? La posición del ojo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahí, cuando nosotros vamos a valorar la posición del ojo, valorábamos 3 pares craneanos. ¿Cuáles nomás? El tercero, que es el oculomotor. ¿Cuál más? El cuarto, que era el... ¿Y cuál más? Me saltaba el quinto y me iba con el sexto, que era el abducto, ¿no es cierto? Ya. Y se acuerdan que dependiendo de dónde estaba la lesión, el estrabismo era diferente en esos pacientes. Ya, entonces eso es lo que vamos a ver también. Muy bien, el trigémino tiene 2 ramas, la sensorial y la motora. En la sensorial vamos a ver unas pruebas que se pueden hacer para ver si la parte sensorial del trigémino está bien. Y la parte motora sería la parte muscular, ¿no es cierto? Y ahí habíamos hablado que el paciente que tiene parálisis del trigémino, ¿cómo veíamos a ese paciente? ¿Cómo venía el paciente a la consulta? No podía cerrar la boca, ¿no es cierto? Entonces tenemos que valorar el cierre de la boca, cómo está la parte muscular, si hay atrofia o no a nivel de músculos, ¿sí? Y el facial, ¿qué pasaba cuando el paciente tenía una parálisis del nervio facial? ¿Cómo le veían a ese paciente? ¿Cómo venía a consulta? Sin simetría. ¿Ah? Sin simetría. Era simetría, ¿no es cierto? Muy bien, pero ¿qué más veían? ¿Qué más veían del paciente? No estaba simétrica, ¿no es cierto? Pero que dentro de toda esa simetría, ¿cuál era lo más importante que veían? El párpado caído. Párpado caído, muy bien. ¿No es cierto? Los becos también caídos, el pabellón auricular también va a estar caído. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo uno por uno. Bueno, en el olfatorio
pinche paciente que no llega, ¿ya? Pero bueno. En el olfatorio, pues, como les decía, podemos utilizar alcohol, comida. Comida sería lo más aconsejable, ¿sí? Porque eso estimula, ¿no es cierto?, el olfato. Pero a veces si es una sustancia muy irritante como el alcohol muy fuerte, quizás vaya a tener como un poco de aversión, ¿no es cierto?, porque es una sustancia muy fuerte y ahí no solo se va a estar activando el nervio olfatorio, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que si se estimule con algo que sea un olor fuerte. Los animales también les gusta oler las heces, ¿no es cierto?, como para saber quién más estuvo en su territorio. Entonces también se puede utilizar las heces para que huelan, ¿sí? Y saber si hacen movimientos, ¿no es cierto? ¿Han visto cuando los perritos huelen? Que hacen esos movimientos de la naricita. Entonces eso es lo que se espera y que vayan olfateando alrededor, ¿ya? También es importante hacer esta prueba tapando los ojos del paciente, ¿sí? Para saber que el nervio olfatorio del que está participando dentro de la prueba que yo estoy haciendo, ¿ya? Si por A o B yo no tengo esta respuesta, ¿qué va a hacer? Voy a tener anosmia, ¿no es cierto? Es decir, que no huele nada, ¿no es cierto? O hiposmia, ¿qué sería? Que huele poco, ¿no? Que quizás después de un minuto que estoy utilizando varios productos para ver si empiezo a oler, como que algo o los olores un poco más fuertes son los que receto, ¿ya? En el óptico, como bien decíamos, se hace la respuesta de amenaza, ¿no es cierto? Y acuérdense que al mismo tiempo, el rato que nosotros estamos haciendo o la respuesta de amenaza para ver el nervio óptico, también está, puede estar valorando qué nervio era, ¿qué les dije? ¿Cuál más valoraba? No, que parpadee. ¿Cuál más era? El facial. El facial, ¿cierto? Ya, muy bien. El Halloween. Disculpe, ellos le dicen que no le dejan pasar los guardias. Pinche Marcelo. No, sí,